Listo, entonces, para el efecto actual de la evaluación financiera, lo que les decía, hay varias herramientas, entre ellas está el valor presente neto, la TIR y la relación beneficio-costo. Listo, de hecho, prácticamente ellas también están en el Excel, lo que pasa es que hay que saberlas manejar y saber alimentarlas con los valores como es debido. Listo. Primero el cálculo del valor presente neto, hay que revisar es si tenemos una determinada inversión, ¿cierto? ¿Cómo podríamos identificar en el tiempo ese mismo valor? Porque acuérdense que por lo menos, yo no sé si ustedes alcanzaron a ver cuando los billetes de 1000 y de 2000 tenían un valor similar a las personas de 10.000 y 20.000, ¿sí? De hecho, ya ustedes ven hoy ya los billetes de 1000 prácticamente pasaron a desaparecer. Ya hoy son identificados más con una moneda. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el poder adquisitivo de ese dinero, de ese papel, ha ido decreciendo, ¿cierto? Entonces, este cálculo del valor presente neto nos ayuda en el tiempo a identificar cuánto valor futuro sería para nosotros en este presente para poder tomar decisiones en lo que yo les decía, ver si hay una ganancia o no de ese dinero y si no más bien dejarlo quieto donde lo tenemos, sea debajo del colchón o en el banco, ¿cierto? Esto tiene mucho que ver, aquí está denotado, con las tasas de interés que se remiten a tablas de interés, que eran las que uno anteriormente, lo que les digo, o se sacaba manual o se sacaban tablas en Excel, pero en todas las tablas uno tenía que ir haciendo los cálculos. Y eso eran unas tablas de como 20 o 30 columnas que uno tenía que ir alimentando y donde se detectaran un valor, a eso le descuadraba todo. La diferencia de los Excel hoy día, que más o menos desde el 2007 para acá, tienen herramientas financieras que le facultan a uno la posibilidad de identificar muchas variables. De hecho, ustedes ven que hoy día el Excel, si usted mete datos mal, si él lo necesita con comas, usted lo pone con puntos, él le bota un error. Le dice que hay error, o le bota unos signos de interrogación, unos signos de admiración, o le bota unos signos de números, quiere decir que es un número todo raro, ¿cierto? Que no es adecuado, que no está en la connotación de pronto para la cual la herramienta fue diseñada. Eh, entonces, por eso dice acá que se podría calcular con fórmulas y pues que hoy día ya también se conecta. Obviamente, pues yo tengo dos alternativas y una de las dos es más fácil que la otra, pues generalmente como la más factible, la que me genere menos tiempo, menos costos y demás. También se puede sacar con calculadoras científica, panadera o financiera. Las calculadoras financieras también tienen algunas de estas aplicaciones, pero volvemos a lo mismo. La calculadora financiera, por lo menos si usted no tiene una capacitación financiera para ingresar bien esos datos, pues se va a complicar. Porque lo que le va a pasar es que no va a dar el resultado. Como ya no tiene una pantalla tan grande como la del computador en Excel, pues puede complicar un poquito el ejercicio. Más si usted no es sabido en estas líneas de la ofimática y demás, ¿cierto? Y de las herramientas de pronto digitales. La científica y la panadera, pues lo que hace es generalmente ayudarle con algunas herramientas a calcular el Excel o hacerlo en el cuaderno. Usted va anotando los valorcitos y al final va sumando con la panadera. Pero pues obviamente eso requiere mucho tiempo y mucha concentración, porque volvemos a lo mismo. Usted se va a dar cuenta que la embarró es cuando al final no le da, o le da un valor loco, un valor negativo, bueno, tantas cosas. Listo. Más o menos, esto es un ejemplo de tabla de lo que se tenía que hacer antes para el valor presente neto. Si ven lo que tocaba hacer con la calculadora, eso duraba 1 hora haciendo ese jueguito. Cuando ya
aprendimos a hacer el Excel, que se puedan atar celdas y demás, aun cuando no estaban las herramientas financieras dentro del Excel, pues se demoraban un poquito menos porque no programaba con el 3, con el 4 y arrastraba, ¿no? Y hacía los anclajes. Pero igual esta mujer era dispendiosa, se tocaba amarrarlas todas con todas, ¿sí? Pero más o menos ese es el resultado de lo que haría, para ver si era viable o no era viable el proyecto, ¿sí? Un poquito complejo, ¿no? Hacerlo a mano. Bueno, listo, entonces BPN y TIR. La BPN, pues como les comenté, tiene mucho que ver con las tasas de interés. La tasa interna de retorno, entonces, es otra herramienta. Bueno, aquí lo del flujo de caja, que es indispensable para todos esos menesteres, porque generalmente se aplica con con los ingresos netos, ¿sí? Pero usted con esos ingresos, con las entradas y las salidas, es que alimenta todas estas tablas, ¿cierto? Entonces, si usted no calcula bien, si no es bien juicioso en todos los pormenores, ¿cierto? Sobre todo en esa etapa que ustedes están en preinversión, por lo menos lo que yo les decía a ustedes, que uno es muy olímpico y hace, no, ¿y qué se necesita para hacer el pan? No, pues que huevos, ¿cierto? Que harina, que mantequilla o margarina, que la si va a hacer hojaldre, la hojaldrina, bueno, agua, este, chévere, chévere todo, ¿no? Y hay que pagarle la hora al panadero. Usted así saca la cuenta y no, ¿cuánto toca el pan? No, a 200, porque me sale a 150 y ya con eso a 200. Y ya usted mire, está en un barrio bien costoso y no tuvo en cuenta los servicios, como la energía, y preciso el horno era un backofen eléctrico, y esa vaina come corriente como loco. Entonces resulta que ya el pancito, sacándole lo que tiene que pagar diario de luz, ya el pan pasó de valer 150 a 220. ¿Qué está haciendo usted ahí? ¿Está viendo? Porque resulta que ya no le puede dar a 200, tiene que darle por lo menos a 250. Y los panes, ustedes saben que generalmente los panes y toda esa parte de pasteles y demás, la gente nunca es 1250.8, o sea, o es de a 100, o es de 200, o es de 500, o es de 1000, ¿sí? La gente ya está acostumbrada a eso. Entonces ya íbamos perdiendo. Bueno, continuar. Bueno, entonces esta fórmula de valor presente neto era lo que tocaba ponerle para los años que fuera uno a hacer la proyección y calcular los valores en la panadera o en el Excel o en lo que sea. Aquí está. Entonces menos valor presente neto de la inversión por el valor final 1 sobre 1 más I, Pero miren que cada vez va cambiando de acuerdo a la cantidad de años que uno lo vaya a conectar. Por eso aquí al final dice valor final a la N, porque si usted lo colocó a 10 años va a ser hasta el valor 10, hasta el año 10. Por eso dice BP, que es BP, la inversión en el momento cero. Por eso está negativa, ¿no? Porque acuérdense que esa siempre va a ser negativa. Eso siempre figura entre comillas como pérdida, pero generalmente es así. Figura negativa porque obviamente en ese año casi que es lo único que sale. Excepto como decía en algún momento el profesor Salomón, pues que le entra hasta el crédito, pero en último ese crédito también tiene que pagarlo, ¿no? Bueno, dice resultado neto de los periodos futuros, entonces BFN, porque aquí es la cantidad de años máxima, ¿no? Que tiene la vida útil de este proyecto. Pero obviamente el valor final, los netos del periodo 1, del periodo 2, del periodo 3, 4, 5, los que usted vaya a hacer. ¿Listo? Y la tasa de interés de oportunidad es la tasa a la cual usted quiere hacer el cálculo de si le da o no le da, qué valor le da para este año. Lo que yo les decía,
Si usted tiene en el banco al 5%, casi que cualquier inversión que haga hoy día que esté por encima del 10 ya es viable, porque como le digo, de los peores eventos, más porque el dinero se va devaluando, es tener el dinero en un banco. Entonces, fíjese que le dan el 5 anual y usted se pone a ver cuánto en realidad usted ahorra. Ustedes de pronto los que ya reciben sueldo, cuánto usted en realidad ahorra. ¿Sí? Que ahorró, por decir algo, usted es juicioso y ahorró 500.000, entonces en el año son 6 millones de pesos. Pero es que esos 6 millones usted no los tiene desde el primer mes, usted los fue ahorrando en el transcurso. Pero digamos, usted los tiene desde el principio, 6 años, 6 millones al 5%. ¿Cuánto es? 300.000 pesos. ¿Sí? 300.000 pesos. Y le están cobrando a usted la cuota de manejo de la tarjeta y todo, 30.000 pesos mensuales, póngale. Y son 12 meses, son 360. ¿Qué dice usted ahí? Nada, porque antes perdió 60.000 pesos. ¿Sí? Entonces, lo que se tiene que revisar acá, ¿no? Que de acuerdo a la tasa de oportunidad que usted plantee en el proyecto, así mismo puede hacer una observación o una proyección de lo que podría hacer bien con ese dinero para generar un mayor recurso. Entonces, ¿quién no quiere ganar más dinero? Todo el mundo quiere estar mejor, todo el mundo quiere que su dinero produzca más. Si yo tuviera dinero para invertir, pues también lo haría. Eso eso es, digamos, como el fin máximo de uno, tener mejor calidad de vida. Bueno, entonces está la otra, que era lo que yo les decía de la TIR. Si ven que tiene unos valores similares, miren la anterior y miren esta. Valor presente neto en cero y la otra es así. ¿Listo? Y ahí tiene usted que empezar a manejar los valores, ir acomodando hasta que le dé el punto de equilibrio para el valor Z. Ay, perdón, que me esto también tocaba hacerlo antes a mano. Ahorita ya usted le da al Excel, y le da TIR, y le ingresa los datos bien organizaditos del flujo de caja y se evita hacer todo esto a calculadora. ¿Listo? Hay una fórmula que dice interpolación para estimar la tasa interna de retorno. Entonces dice, la última tasa de descuento que dio valor presente positivo, pues es que esa es la que yo les decía que también toca armar unas tablas. Entonces cuando usted le empiezan a dar unos valores de descuento positivos, entonces usted dice, ya aquí encontré el punto de equilibrio. De aquí para allá empiezo a hacer los cálculos. Por eso es que era tan complicado hacer eso en hoja. Porque tenía que ser valor por valor hasta que no le diera valores negativos sino positivos. Entonces dice, última tasa de descuento que dio valor presente positivo. Dice más, último valor presente positivo, sobre la suma sin considerar el signo de los últimos valores presentes positivos y negativos. Dice por la diferencia entre las últimas dos tasas de descuento utilizadas. ¿Listo? Y ahí le produciría, esa es la interpolada, y esa es la que yo les decía, hasta, o sea, ese tocaba calcular uno, por el 1%, por el 2%, por el 3%, por el 4%, hasta que usted le diera una tasa de descuento positiva, que le dé un valor positivo en el resultado. Entonces era muy engorroso, porque a veces, como son tantos valores, entonces entre el 1, el 2, el 3, hasta a veces era para el 50. Entonces usted ha tenido que pasar por 40 y pico de tasas para poder llegar hasta allá. Pero como les digo, pues eso se les va a abocar para que sea un poco más fácil con el Excel. El Excel, desde que tenga los valores, en 5 minutos usted tiene todo. Lo que antes eran horas o medios días, ya eso se resume en unos minutos. Entonces, mire, aquí el valor de la tasa interna de retorno, el valor de Pitágoras, que tiene en la universidad. Entonces, la forma de sacarlo
con los gradientes. No sé si lo están viendo ahí bien la parte, dice base menor sobre la base mayor igual a la base menor sobre la base mayor. Aquí está la tablita. Y se sacaba con referencias diagonales, como hace uno el balanceo, como la regla de 3 más o menos, muy parecido. También está la relación beneficio-costo, pero a ver si acá está. Bueno, igual aquí está lo mismo, ¿no? Ya sabemos la connotación de los ingresos y salidas de los flujos de caja, que obviamente lo mismo que en las otras, siempre vamos a tener de base estas tablas, porque es de donde salen los valores para poder llenar esas otras tablas o para alimentar las funciones matemáticas y financieras de Excel, que son las más adecuadas y creo que son las que más les van a servir a ustedes, porque no se tiene tiempo de que ustedes hagan ni en hoja, ni que hagan las tablas, como les decía, la tabla en Excel e irlas amarrando, no. Hay que, para ustedes, lo más adecuado es que ustedes puedan trabajar eh, las, las funciones financieras de Excel. Aquí está. Entonces, como les decía, en el año 0, pues ahí no se ven grandes avances, pero en el año 1 siempre van a haber aumentos en los ingresos, van a haber unos costos de operación y unos costos totales que es la suma de toda esa cantidad de costos adicionales que pueden salir en este año, lo mismo en el 2 y en el 1. Bueno, hay algo adicional acá que es de pronto importante que lo tengan en cuenta, pero que muy probablemente ustedes no lo van a alcanzar a revisar por el tiempo que da estas charlas, que no es muy amplio, y pues que se requeriría más a profundidad, se requeriría hacer la evaluación y después de la evaluación la posterior sensibilización. ¿Sí? Entonces, en este orden de ideas, por lo menos, si usted tiene un proyecto, alguien que me diga un producto ahí de algún proyecto que estén desarrollando, alguien que me diga, ya sea un bien o un servicio. Alguien está ahí. Cualquier proyecto, no hay problema, no es que no lo voy a crucificar acá, simplemente les voy a dar un ejemplo. ¿Sí me están escuchando? Estoy hablando solo. Por lo menos, Acá estamos. listo. Angie, ¿cuál es tu producto? ¿Qué produce tu proyecto? En el proyecto que estamos realizando con usted Sí, el que están desarrollando acá en esta asignatura. es una problemática que hay con los desechos de café. Entonces, el producto sería un fertilizante con esos desechos. Es un fertilizante, listo. ¿Y a cómo plantean ustedes que lo van a vender? ¿Que por bultos o por cómo lo van a vender? Sí, profe, lo ideal sería por bultos. Listo, y más o menos a cómo van a vender el bulto, según lo que ustedes plantean. Me corchó, profe. Bueno, eso tienen que revisarlo, ¿no? Porque acuérdense que van a estar las inversiones, pero también ustedes tienen que decir qué van a producir y a cómo lo van a producir, ¿sí? Porque este es donde tenemos que decir, uy, invertimos los 5 millones de la alcancía, pero si de esos 5 millones, cuando yo vaya a retrocesar, me recupero en el 3, ¿para qué rompí la alcancía, cierto? No tendría como lógica. Entonces, eh, digamos, pongamos una cosa loca, pongamos que el bulto va a valer 50.000 pesos.
Listo. Entonces usted hace la proyección con 50.000 pesos en el tiempo, ¿cierto? Una de las cosas que puede pasar, Angie, ¿cierto? Fue la chica que habló ahorita. ¿Sí estoy bien o estoy diciendo mal el nombre? Sí, Angie. Angie, listo. Casi toca ya mismo que yo soy Ángel, listo. Entonces, ¿qué pasa? Usted resulta que usted lo va a llevar y tiene harto stock. Y resulta que en ese año, en el año 2, tuvo sobreabundancia de abono, no de café, de un poco de abono. ¿Sí? Por si algo importaron a huevo de otros países que estaban encantados con eso, o la federación tenía un montón de abono, o tiene abono subsidiado, entonces lo va a dar a 20.000. Pues obviamente los de 50.000 va a ser difícil que lo venda, ¿cierto? Aún no hablemos de 20.000, hablemos de 30.000. ¿Qué le tocó? Ese año le tocó parte de los bultos, eso yo, el 20, el 30%, en esa bonanza de un mes, porque ustedes saben que cuando salen esas promociones y estos apoyos, eso es de un par de meses, ¿no? Eso no es que sea todo el año. Pero si da una bonanza de unos meses, esos meses tocó venderlo a 30.000. Entonces, ¿qué pasaría si yo vendiéndolo en 2 meses a 30.000? ¿Cómo me afectaría la rentabilidad del proyecto? ¿Será que con que se me altere? Porque eso es lo que hay que ver, eso es lo que tiene que ver esa sensibilización, ¿no? Es decir, qué tan fuerte es su proyecto en la parte de competitividad y financiamiento, a tal punto de que si de pronto se caen un poquito las ventas, ¿cierto? En el caso de los abonos, pues la ventaja es que no son tan perecederos, ¿no? Pero en el caso por lo menos de los cultivos, ¿qué pasa si, por decir algo, un producto y es de pronto muy sensible a las temperaturas y hubo una helada y me acabó con el 30% de las plántulas? ¿Será que sí? Con ese otro 70% que se salvó, yo sí alcanzo a mantener la rentabilidad, o será que nomás con que se haya afectado en ese año la productividad, ya el proyecto se me cayó en volúmenes y no alcancé a darle el punto de equilibrio, ya voy con pérdidas. Entonces eso es lo que hace la sensibilización, ¿sí? Y se ayuda a revisar, por lo menos en el caso de los créditos, cuando son créditos, ayuda también a revisar eh, si en esos créditos, porque es distinto cuando es un inversionista a cuando es un banco, ¿no? Cuando es un inversionista, usted cuadra los rubros y las rentabilidades con el inversionista. Pero si es un banco, el banco, por lo menos, si usted trabaja, en lugar de trabajar en pesos, los créditos, Dios no lo quiera, usted por el afán y por el gusto de tener su proyecto andando, va y firma y después se da cuenta que esa vaina era en VR y ese VR se disparó a los 2 años, que usted, como le pasó a mucha gente hace un tiempo con esas tasas, ¿no? En el caso de las casas, muchas personas perdieron o han perdido sus inmuebles por eso, porque se endeudaron en VR, ¿cierto? Y entonces, o los famosos UPAC que hubo alguna vez, ¿no? Y entonces, ¿y eso qué? Se reventaron porque no tenían cómo responder, porque era demasiado alta esa unidad con que los medían, ¿cierto? Y muy superior a los rubros que de pronto podían generar como un ingreso neto en su actividad económica. Y eso pasó con los inmuebles y eso pasa con algunas empresas, que en ocasiones, por eso es importante este tipo de análisis, que le dicen a usted si hay unos cambios, si hay una sensibilización también en intereses por un crédito, si hay una baja en producción, si hay una competitividad de tanto por ciento, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría con su proyecto si todavía es rentable o ya no lo es? Por eso es importante la sensibilidad. Por eso dice proyecto, requerimiento entre valores originales del valor presente, relación beneficio-costo y PIB. Eso puede, si los valores no son reales, eso puede afectar, ¿no? Por eso hay que ser muy objetivos en eso para uno en este momento hace cuenta y no cuando ya tengo invertido dinero. Eh, Puede afectar también cambios en el proyecto, costos de operación, eso también puede pasar, ¿no? Por lo menos a veces somos muy olímpicos en eso de la mano de obra con los jornales, por ejemplo. No es lo mismo
un jornal, por lo menos voy a poner un ejemplo, en Chaparral. En Chaparral, yo fui instructor del SENA, y cuando estuve por allá, los jornales eran muy mal pagos. Y no estoy hablando hace tanto tiempo, unos 5 años atrás, por decir algo, un poquito más. Jornales que en otro lado ya eran a 40 y pico y ya estaban a 20.000, 25.000, 30.000 pesos. ¿Sí? Pues no es lo mismo un jornal allá y armar un proyecto con las condiciones de allá y decir que yo lo voy a replicar de pronto para montarlo, qué sé yo, aquí en el norte de Tolima. ¿Sí? Entonces, eso puede afectar. O sea, de pronto en el caso del café, al menos se me hace una buena iniciativa para comparar, y es que uno a veces tiene en cuenta por lo menos los jornales para cosecha, ¿no? Pero recuerden que el café, yo eso lo saben mejor ustedes que yo, que el café si no se recoge, no se cosecha a tiempo y se cae, pues ya se pierde buena parte al menos ya el valor no va a ser el mismo, ¿no? Entonces hay un inconveniente ahí, y es que muchas veces los jornaleros, los recolectores aprovechan esa iniciativa para cobrar el jornal al precio que ellos quieren, pues a su acomodo, ¿no? Pues para que ¿qué? El dueño de la finca o del proyecto no pierda, pues como eso es cosecha manual, eso no es cosecha mecánica. Entonces ahí tienen el inconveniente de que depende mucho de esos valores de la mano de obra. Entonces, pues no es lo mismo tener una finquita con 2 hectáreas que si usted tiene un proyecto, por decir algo, para explotación ya de 50 o 20 hectáreas, y ya la productividad es mayor. Y más, y para esos días hay una invernada buena. Entonces, eso puede afectar, porque usted hace una proyección de un jornal más o menos, ¿cierto? Y resulta que le pusieron jornales porque tanto tuvo buena rentabilidad, pero, perdón, buena rentabilidad, no, buena productividad, pero no solo su finca, sino todas las de la región. Eso podría ser una afectación, porque entonces la gente va a decir, bueno, yo le trabajo, pero el jornal se lo cobro no a 50 y no a 70, o pues en el caso de eso, que a veces lo cobran es por kilo, entonces ya el kilo se lo cobro a tanto, o si no, ya se lo dejo perder. Si lo ponen a usted a patinar, igual usted no lo puede dejar, porque donde usted no lo recoja, no solo va a recibir poquito, sino que no va a recibir nada porque puede que se pierde. Entonces, ese tipo de cosas también puede afectar en sensibilidad. ¿Listo? Entonces dice costos de operación. Ese sería uno, ¿no? Pero en todos los proyectos pueden haber variables, por eso hay expertos en cada área. La inversión o ingresos, o ambos simultáneamente. Dice cálculo de nuevos valores de BPN. Eso pues, después de tener todos los valores, como les digo, es que con ese porcentaje de variación que yo le pueda hacer, por lo menos si yo digo que se perdieron tantas plántulas, pues así mismo con ese porcentaje tengo que calcular la productividad, y esa merma en productividad pues se me convierte también en una merma en dinero, ¿no? En ingresos. Y esos ingresos me afectan entonces el ingreso neto, porque los costos van a ser los mismos. O de pronto los costos fueron mayores y el ingreso del mismo, pero los costos son mayores, como decíamos ahora con los recolectores. Entonces, ese porcentaje de más es lo que nos ayuda a calcular la sensibilidad. ¿Listo? Entonces dice, la diferencia entre los nuevos valores y los valores originales es la sensibilidad del producto en relación a los cambios introducidos. Entonces ahí es que uno dice qué tan maleable o qué tan fuerte puede ser el producto en relación a ese cambio. De hecho, por eso es que volvemos a lo mismo. Ustedes, cada uno escoge un proyecto que tiene que ver con su área de conocimiento. ¿Para qué? Para que esa área de conocimiento le dé la factibilidad de entender si en algún momento tuvieran que hacer una sensibilidad, probablemente que no la van a tener que hacer, pero que tengan la capacidad de ser honestos y acertados en cuál sería el riesgo, cuál sería el factor crítico que podría afectar ese proyecto en realidad. ¿Sí? Así como el café tiene broca y roya en cuanto a plagas, ¿cierto? Así como los huevos, la leche y la carne son sensibles a problemas con cadenas de frío, ¿cierto? Cada proyecto y cada producto va a tener unos elementos a contra que pueden afectar en algún momento, y que es bueno tenerlos en cuenta.
porque pues uno sí quisiera tener el escenario ideal, ¿sí? Uno quisiera que el proyecto, si la plantica me da máximo 30 cargas eh, el producto que saca de ese arbolito, de esa plantita, pues que ojalá menos 30 sino 32, ¿no? Pues yo feliz porque me va a salir más la inversión fue la misma, pero muy probablemente eso no pasa. Cuando se habla de máximo, ese es un escenario ideal y acuérdense que nosotros estamos en un escenario, en una realidad que es relativo y cambiante. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, eh, requiero preguntarles si tienen alguna duda, pregunta, inquietud o solicitud al respecto de lo que hemos hablado hasta el momento, ¿sí? Porque ahorita creo que se va a ingresar ya con la parte de explicarles cómo lo van a hacer. Esta profe les va a hacer la federación acá de cómo hacer la aterrizada de estos datos, pero pues la idea es aclararles de lo que hemos hablado aquí digamos, en cátedra, para que a ustedes les quede claro si entienden hacia dónde vamos para entrar a hacer el ejercicio práctico. Entonces, porfa, me cuentan si alguno tiene alguna duda, inquietud, solicitud, antes de que se pase al siguiente elemento, porque ya quedan 10 minutos de este encuentro y pues la idea es de pronto aprovecharlos para eso. ¿Qué me dicen ahí? O todos están claritos, claritos. Cuéntenme lo que unos minutitos quiero resaltar sobre esta última diapositiva, situaciones que se presentan en la vida real. Eh, en un trabajo que tuve que hacer para don Salomón Tovar, es un empresario de la agricultura en el Tolima y específicamente en Ibagué, se presentó el siguiente caso. Los veterinarios que tenía el señor allá, pues había que reformular un proyecto para un crédito y entonces pues no tenían mucho tenían el conocimiento técnico, pero no tenían el conocimiento acerca de los proyectos. Entonces, pues ya ellos me llamaron, me pidieron el servicio, le presenté al señor una propuesta para elaborar el estudio, incluyendo el crédito y las repercusiones del crédito y bueno, todo aparentemente pues fue aprobado de manera inicial, pero cuando voy a la reunión con el señor Salomón Tovar, con mi tocayo, me dice lo siguiente, estimado Salomón, su proyecto está muy bien establecido. Es decir, tengo aquí 3 veterinarios y usted es el único que ha dado la forma o el formato para hacer esa presentación a banco, pero pasa lo siguiente. Usted está pecando por ser demasiado optimista con respecto a la producción. Si bien una producción de huevos o una producción de carne avícola tiene ya unos parámetros establecidos como todas las producciones, que hay una producción mínima y hay una producción máxima. Desafortunadamente, usted se fue por la producción máxima sin pensar en situaciones que se pueden presentar en el proceso productivo. No todos los animales, en este caso que eran animales, van a producir la misma cantidad
Hay una variación como se da en la variación de la población, unos bajitos, gorditos, unos altos, flacos, otros medianos, regordetes o flacos, y entonces no podemos asumir que toda la producción va a ser idéntica. Es la misma situación que pasa con las producciones, llamémoslas agrícolas, que van a existir frutos de primera, frutos de segunda, frutos de tercera y ya lo que se llamaría pues la menudencia. Entonces uno no puede estar pensando en que cuando va a trabajar un proyecto y que quiere mirar, le dice la tabla y la información, llamémosla, del cultivo, dice la producción puede estar entre tanto y tanto. Entonces hay que ser un poco conservadores en el sentido de no irse a lo más bajo ni tampoco irse a lo más alto. Se puede pensar en que puede existir una producción promedia o promedia aproximándose a lo alto que permita trabajar con cierto margen de seguridad. Es decir, que si a usted todo le va bien, pues usted es el mejor técnico, usted es el mejor proyectista. Pero sucede que como usted lo proyectó con el máximo rendimiento y no lo tuvo por un cambio de clima, entonces el que está quedando es usted mal como profesional y como proyectista. Entonces hay que ser cuidadosos cuando vemos que todas las producciones, todas las actividades productivas tienen un mínimo y un máximo. Entonces tratemos de trabajar con un medio o medio alto, pero no irnos a los extremos. Porque el Señor me dijo sencillamente, vaya Salomón y piense que hubo una mortalidad, como puede decirlo uno en un cultivo, una mortalidad del tanto por ciento, un poco más de la normal, a ver qué pasa con el proyecto. Y por eso es que se llama, estamos midiendo la sensibilidad de un proyecto a un cambio que puede ser normal de mercado, de producción, de precio, y que queremos ver porque tenemos que hacer nuevamente los presupuestos, incluyendo ese cambio, esa disminución. Entonces, a ver cómo sigue, si el proyecto sigue siendo bueno para el inversionista. Entonces, sencilla y llanamente le dijo, vaya y vuelva, hágame el favor, sus cálculos están bien, su información está actualizada, pero vaya y piense que no vamos a obtener que todos los animalitos salgan igual de gorditos. Hay unos que pesan más, otros que pesan medio, otros que pesan de cola. Es decir, que va a haber calidades, no estamos trabajando todavía con una genética que nos permita decir toda la producción es uniforme, sino que por eso es que todo cultivo, toda actividad productiva determina que hay un mínimo trabajando en ciertas condiciones, hay un máximo si las condiciones son óptimas y hay un promedio para condiciones teniendo en cuenta esas variabilidades. Yo tengo un ejemplo clásico que lo conocí en la granja eh, y en la zona alrededor de la granja y era con la producción de sorgo. En esa En la producción de sorgo se habla de una producción media, baja, media y alta. Y en esa zona de Armero Guayabal, un poco más allá de Guayabal, en la granja, la vitrina, se obtienen producciones de sorgo de 6 toneladas por hectárea, que cuando se van a mirar con respecto a otras zonas, incluso con la misma granja, no llegamos ni siquiera a la mitad de esa producción o a las 2/3 partes de esa producción. Entonces, en ese sentido, cuando estamos haciendo proyectos, decimos, bueno, vamos a someter el proyecto a una situación anormal, porque sabemos de que si vamos a producir más, pues vamos a ganar más. Sometámoslo a una situación anormal, que bajó el precio. Y entonces, ¿qué pasaría si bajó el precio en un tanto por ciento? O que disminuyó la producción por un fenómeno climático.
Y entonces es cuando hace uno este tipo de análisis. Tranquilos que este análisis, si los proyectos que se les fueron entregados lo tienen, no lo vamos a pedir para este trabajo en la entrega final. Vamos a hacer solamente los indicadores de valor presente neto, tasa interna de retorno. Y vamos a dar la indicación de cómo se calcula la relación beneficio-costo. Y paremos de contar. Pero vamos a trabajar con una herramienta que ustedes ya vieron ahí que hay 6 maneras de hacer los cálculos. Vamos a utilizar solamente el Excel como Excel financiero. Y para eso tenemos unos ejercicios que solo somos los que vamos a trabajar en el siguiente sección de esta clase del día de hoy. Entonces nos veremos en 15 minutos para hacer evaluación de proyectos y dar indicaciones de cómo se hace con el Excel financiero y dar unas indicaciones adicionales con respecto a los proyectos que ustedes tienen. ¿Listos? Entonces vamos a descansar y nos vemos en un momento. Listo, profe.